Hola amigos de Owner Ediciones y ASO Digital Content. Bueno, pues estamos aquí en una entrega en la que queremos presentarles una situación especial, una situación, bueno, pues que habla de mí mismo. Es una situación especial porque normalmente los contenidos que se suelen subir a los canales que hablen de mí mismo son escasísimos. En esta ocasión es uno de ellos. Y probablemente habrá más, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos con este contenido. Hay un contenido que ya publicamos y que pondremos aquí, en donde comienza este vídeo, donde hicimos un repaso de todas las publicaciones que fueron haciéndose eco de trabajos de investigación que yo realicé para mi tesis doctoral. Bueno, concretamente, la tesis doctoral era sobre el crecimiento cristalino de carbonato cálcico inducido por materia orgánica en elementos fósiles como lo que se llaman conincones, ¿vale? Este era el tema apasionante. Era un tema de investigación fundamentalmente de laboratorio. No era una tesis al uso de geología donde se estudia unas zonas, un territorio, unas formaciones, un tiempo geológico. No, esta era una tesis experimental. Y cuando uno hace una tesis experimental corre ciertos riesgos. Corre ciertos riesgos porque, bueno, pues había dos factores dentro del departamento en el cual yo estaba, en el que había, por una parte, el tema, que tenía que ser novedoso. Ya saben, la tesis doctoral tiene que tratar un tema novedoso, una hipótesis y unas conclusiones que sean novedosas con su tesis correspondiente. Y por otra parte, tenía que tener un tiempo suficiente de maduración de la tesis doctoral. Así era el tema. Nada tienen que ver las tesis doctorales en medicina, por ejemplo, que son cortas y son temas muy concretos y tienen otro tratado. En nuestro caso, en el caso de nuestro departamento, las tesis doctorales tenían que ser longevas. Era una tradición tanto de la escuela alemana como de la escuela francesa en la que las tesis doctorales tuvieran su poso. No estoy en contra ni mucho menos de ese criterio, pero en mi caso fue una tesis experimental y era una tesis experimental que se iniciaba y se terminaba y con esas primeras conclusiones se pretendía lograr el aprobado, el cum laude en el caso de las tesis. Ya saben que las tesis o te las tiran para atrás o tienes un apto o tienes un cum laude. En mi caso fue un apto. ¿Por qué? Pues porque los criterios de una persona dentro de la mesa pues determinó que era insuficiente el material que se había aportado. Hubo su diatriba, hubo sus discusiones y tras esas discusiones pues lo que se encontró es que como nadie estaba dispuesto a enmendar la plana al planteamiento de tesis de forma escrita y personal, sino lo que pretendía esa persona era que fuera un voto único y el resto de votantes no estaban muy por la labor, pues al final se determinó que se leyese la tesis. Leí la tesis. Presenté la tesis, la defendí y terminé mi tesis con un apto, no con un cum laude. Eso nunca, lo cierto es que nunca me importó en demasía, no porque desprecié los cum laudes, sino porque, bueno, mis objetivos vitales en ese momento estaban en otra esfera, en una esfera muy personal y evidentemente diferente. Si hubiera deseado continuar la carrera académica, pues hubiera sido realmente un hándicap, porque a la hora de presentar tu tesis no es lo mismo competir con un apto que con un cum laude. Pero en ese momento mi trayectoria profesional, la que tenía dibujada, no pasaba por el mundo académico. Pero pasados los años, pues bueno, pues Internet me ha permitido hacer seguimiento de mi aportación, de la aportación de la tesis y también, ¿por qué no?, de que mi director de tesis me apoyara en el tema y apoyara el tema para que investigara sobre él e intentara obtener unas conclusiones. Les recuerdo que la tesis es intentar saber
si el crecimiento cristalino en las formaciones geológicas o en cualquier otro soporte de laboratorio se puede inducir por materia orgánica. Es decir, puedo conseguir un cristal de un tipo u otro si le coloco una base, un sustrato orgánico diferente. Tienen que pensar que cuando yo estaba desarrollando la tesis se comenzaba en esos años 85, 86, 87, 88 a intentar visionar cómo la materia orgánica podía dirigir el crecimiento cristalino. Estoy hablando de hace muchos años. Y de hecho los primeros artículos y publicaciones que se dieron en ese momento. También no vamos a ser injustos con todo el trabajo de los alemanes de finales del siglo XIX en torno al crecimiento cristalino, que hay trabajos muy sesudos y de gran valor que dirigieron estudios posteriores. Tuve la suerte de que, bueno, pues existen, como decía, en Internet un sistema en el que uno puede hacer seguimiento de sus aportaciones científicas. Y bueno, pues cada cierto tiempo pues me aparecen las referencias de las publicaciones que yo, junto con el departamento de la Universidad Inglesa, donde pude realizar un capítulo entero de tesis, pues ha ido desarrollándose pues, las referencias diferentes, es decir, científicos que hacen una aportación y hacen referencia a los artículos que desde el departamento de la Universidad Inglesa, Bath concretamente, pues han ido apoyando. El otro día apareció en mi correo electrónico una referencia que no había visto. Es del año 98. Es una referencia, tengo que decirles, que se sigue estudiando y que en el vídeo que les he marcado al principio podrán ver artículos de los años más recientes, 2000, 2010, 2014, 2016, en los que se sigue investigando esta línea de desarrollo a nivel de conocer cómo el crecimiento cristalino en carbonato cálcico pues puede estar inducido por materia orgánica. En este caso, es un estudio que me ha parecido brillantísimo, porque demuestra que existe una relación, no diré directa porque sería mucho decir, pero casi directa. Les mostraré. Ahí tenemos. Les voy a poner mejor esta vista donde ustedes pueden ver. De tal forma que ustedes, el artículo se titula Crecimiento de la calcita, termodinámica del crecimiento de la calcita. Líneas de base para comprender la formación biomineral. Claro, porque todo esto está para conocer cómo el crecimiento mineral en especies se puede determinar por las sustancias orgánicas principales, aminoácidos o no, que contiene el organismo. Pero lo que es el artículo que está publicado en Science, en el volumen 282, y es el tema, el tema 5329, pues presenta estos gráficos. Es decir, el primer gráfico que presenta es este. Y este gráfico, voy a intentar centrárselo un poquito. Ahí está. En este gráfico se puede apreciar cómo por medio del microscopio electrónico de barrido se ve el crecimiento de la materia organizándola, ¿de acuerdo? Según las facetas de cada una de las caras del cristal. Claro, hasta ahí uno puede pensar que todo crecimiento cristalino es por medio de sus caras, y sus caras crecen evidentemente por acumulación del intercambio atómico que se produce entre las distintas sustancias que existen dentro de la solución, y que dependerá también de la saturación de esas sustancias dentro de la dilución. Pero si observamos aquí abajo, podemos observar cómo, en dependencia de la supersaturación de la disolución que estamos trabajando, podemos tener un tipo, una morfología u otra.
Se lo voy a intentar mostrar un poco más para que vean lo que estoy intentando mostrarles. Es decir, que dependiendo de la sobresaturación, de la supersaturación, perdón, que tengamos y en donde está creciendo, tendré una morfología u otra. El trabajo lo que intenta es también demostrar cómo ese elemento, vamos a intentar reducirlo ahí, como siguiendo unos patrones físicos, pues de sobresaturación, pues el crecimiento cristalino se va generando y se va creando con unas formas, unos patterns determinados. Pero les traigo esta imagen, esta magnífica imagen, que a mí me parece una imagen preciosa, preciosa porque viene a demostrar que existe esa relación. Existe esa relación igual que podía existir el crecimiento dentro de los conicones relacionado por la materia orgánica que lo soportaba. Y lo que pueden ver en la leyenda de la imagen es muestra del efecto del ácido aspartico en el crecimiento y de la morfología antes y después de la adición de la sustancia. Es decir, que en un primer lugar tenemos un crecimiento y en un segundo lugar tenemos otro tipo de crecimiento. Por lo que nos damos cuenta de que las sustancias orgánicas sí que tienen un papel fundamental y predominante en el crecimiento cristalino. Es decir, que son capaces las sustancias moleculares orgánicas de inducir un tipo de crecimiento en las facetas de los cristales que tenemos en nuestra disolución. Dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene? Bueno, pues tiene la importancia de que el trabajo en ciencia, en muchas ocasiones, no debería estar medido por el tiempo que a uno le cuesta un trabajo determinado, sino del logro que intenta mostrar y el camino que intenta abrir. El estudio del año 98, mi tesis del año 90, pues difieren 8 años. El elemento que se muestra aquí es un estudio puramente teórico y experimental en laboratorio. Los Conincone estaban dentro de una formación geológica y por lo tanto es un elemento que había que hacer un salto entre el crecimiento en el Conincone y los distintos experimentos que se realizaron en laboratorio, de la misma forma parecida a la que se muestra por parte de estos autores. Es importante, pues, en la ciencia el tiempo, pero es muy importante también entender que las líneas de investigación, si no se abren en las tesis doctorales, es muy complicado que se puedan abrir en laboratorios o en otros tipos de estudios. Porque el que plantea una tesis doctoral como novedad, tema novedoso, intenta abrir un camino. En este caso, el camino estaba abierto desde mediados de los años 80 y se desarrollaron una serie de investigaciones y se han desarrollado en los años 90, en los años 2000 y hasta hace poco siguen laboratorios europeos intentando mostrar y demostrar y conocer cómo es el crecimiento cristalino por medio de materia orgánica. Probablemente es incierto el que un tema dentro de ciencia se termine, se concluya, al contrario. Los temas en ciencia normalmente suelen ser por aproximación, paso a paso y poco a poco. Eso es lo más importante. Por lo tanto, animemos a todos los que están desarrollando ciencia a que abran caminos en sus tesis doctorales y no les pongamos límites para que no tengamos esos límites en el desarrollo posterior de la ciencia, en este caso, ciencia básica. Gracias por seguir este contenido, gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Chao.